es la doctora a la que señaló mi hijo, pensé. Ella era una persona importante en la boda de hoy. Era una amiga mía, y yo era la novia, pero me confundió lo que mi hijo quiso decir. Las personas a mi alrededor también se veían curiosas. Le pregunté a mi hijo, ¿qué quieres decir? Ella es amiga de mamá, no es doctora. Él sonrió y dijo, no lo es, pero el otro día la vi en algún lugar. Me sorprendí mientras mi hijo empezaba a contarme cosas que no esperaba, todo mientras sonreía inocentemente. Cuando terminó, estaba atónita y decidí que iba a arruinar esta boda. Mi nombre es Millie, tengo 32 años y vivo con mi esposo, Francis, y nuestro hijo de casi 5 años, Shaun. Recientemente, Shaun me ha estado enseñando juegos de palabras que aprendió en la guardería. Mamá, hoy jugué a los superhéroes con mis amigos, me dijo Shaun. Eso suena divertido, respondí. Sí, yo era el superhéroe azul, y también había rojo y verde. ¿No está padre? Ahora estoy aprendiendo sobre los colores. Sí, y cuando mezclas rojo y azul, obtienes morado. Eso fue lo que me enseñó la maestra. Eres increíble, Shaun. La sonrisa inocente de Shaun siempre me hace sentir feliz y relajada. Disfruto el tiempo con mi amoroso esposo y mi dulce hijo. Pero últimamente, algo me está molestando. Es mi relación con Francis, mi esposo. No tenemos grandes discusiones, pero algo parece estar raro en la forma en que él habla y actúa. Hace aproximadamente un año, Francis, que solía llegar a casa a tiempo, comenzó a llegar tarde. Cuando le pregunté por qué, dijo que era por horas extras, pero siguió llegando más tarde, 8 p.m., 9 p.m., luego 11 de la noche. Después de 6 meses, a veces no llegaba hasta la medianoche. Con el tiempo, pasaba menos y menos tiempo con Shaun. Empecé a ver que Shaun se ponía más triste, así que una noche hablé con Francis. Oye, Francis, llegas muy tarde estos días. Shaun te extraña mucho. ¿Por qué tienes que trabajar horas extras todos los días? Antes llegabas a tiempo. Francis respondió, no te lo dije, pero me asignaron a un departamento muy ocupado. Pensando en eso, mi esposo empezó a trabajar horas extras en abril, justo después de que su departamento cambiara y se volviera más ocupado. Tenía sentido. Pero eso no significaba que tuviera que trabajar tan tarde todas las noches. Incluso me pregunté si eso era legal. Parecía demasiado. Así que me quejé de ello. Es demasiado trabajo. Algunos días hasta tienes que trabajar los fines de semana o festivos. Así es porque el nuevo no ayuda. Así que tengo que hacer más, explicó. Pero últimamente, no has estado con Shaun. Los tres nunca salimos. Ni siquiera pasamos tiempo juntos en casa. Estoy ocupado. ¿Qué esperas? ¿Que llegue a casa a tiempo para jugar con Shaun? Lo sé, pero Shaun también quiere estar contigo, le dije. Él suspiró, luciendo molesto. Me miró y dijo, no entiendes, nuestra empresa está muy ocupada, y ni siquiera sabes lo que hacemos. No seas tan egoísta. Solo quiero que hagas tiempo para Shaun, respondí. ¿Estás tratando de obligarme a hacer algo que no quiero? Eres un dolor. No quise decir eso. Está bien, está bien. Un día que tenga el fin de semana libre, me encargaré de Shaun todo el día. ¿Eso está bien? No dije nada más porque sabía que discutir no ayudaría. Mi esposo parecía irritado todo el tiempo, bebiendo cerveza, murmurando y mirando su teléfono. Ya no lo aguantaba. Así que me fui al dormitorio sola sin decir buenas noches. Han pasado 6 meses y las cosas con mi esposo siguen mal. Hablamos cada vez menos. Recientemente, algo más me ha estado molestando. Cada vez que mi esposo llega a casa, puedo oler perfume en él. Tal vez ha sido así por un tiempo, pero recién lo noté. Todo comenzó cuando mi hijo hizo un comentario sobre ello, después de que mi esposo llegara a casa más temprano de lo usual. Ese día, cuando mi esposo llegó, Shaun corrió hacia él con una gran sonrisa. Bienvenido a casa, papá, dijo Shaun. Mi esposo sonrió de vuelta y acarició la cabeza de Shaun, diciendo felizmente, llegué a casa. ¿Te divertiste hoy en la guardería? Sí, jugamos a las escondidas, respondió Shaun. Veo, soy rápido, igual que tú, papá. Nunca me tocó ser el que busca. Eso es genial. ¿Quieres jugar conmigo alguna vez? Sí, voy a intentar ganarte, dijo Shaun emocionado. La conversación fue tan tranquila que me hizo sonreír también. Hacía tiempo que no veía a Shaun hablar con tanta emoción. Después de acostar a Shaun, recordé revisar el buzón, que había olvidado hacer antes. Dentro, había una invitación de boda de Lucille, una amiga nuestra. Oye, Francis, llamé, es de Lucille, se va a casar. ¿De verdad? Qué bien, dijo él. Lucille y yo fuimos a la secundaria y a la preparatoria juntas.
también fue compañera de Francis en la universidad, así que también son amigos. Cuando Shaun era más pequeño, solíamos vernos mucho, pero últimamente, a veces dejo a Shaun con mis padres y ceno con Lucille y Francis. La última vez que nos vimos fue hace unos 6 meses, cuando Lucille nos dijo felizmente: mi novio me pidió matrimonio, les invitaré a mi boda, y espero que puedan venir. ¿De verdad se comprometió? ¡Qué bueno! Felicidades, Lucille, dije. Gracias, les contaré los detalles, respondió. ¿Es este el chico con el que has estado saliendo desde la universidad? Sí, también es amigo de Francis, así que seguro que los dos irán a la boda, ¿verdad? Claro, dijimos que sí. El prometido de Lucille era del mismo colegio que ella y Francis. Los tres habían salido juntos en la universidad, y mi esposo lo había visto varias veces desde que nos casamos. Tenía algunas preocupaciones sobre él saliendo con otra mujer, pero como Lucille era mi amiga, confiaba en ella. No me sentí incómoda con ello y logré tolerarlo. Recibí una invitación de Lucille, la novia, y mi esposo recibió una del novio. Confirmamos que asistiríamos y comenzamos a hacer planes. Con solo 2 semanas hasta la boda, me di cuenta de que no tenía nada que ponerme. Quería probarme ropa en la tienda antes de comprarla en línea, pero era difícil comprar con mi hijo, así que le pregunté a mi esposo si podía quedarse con Shaun. Él dijo: claro, puedo quedarme en casa y cuidar a Shaun. ¿Podemos hacerlo este domingo? Me sorprendió, pero al mismo tiempo, me sentí aliviada. ¿Estás seguro? Puedo trabajar en mi día libre unas horas. Sí, generalmente él duerme unas 2 horas, así que está bien. Gracias, perdón por preguntar con tan poco tiempo de anticipación. Su amabilidad me hizo sentir un poco incómoda, pero no quería discutir de nuevo, así que no mencioné nada más. El fin de semana, dejé a Shaun con mi esposo y me fui de compras sola. Probé varios vestidos y encontré uno que me gustó. Mi esposo también me dio 1000 pesos ese día, diciéndome que podía gastarlo como quisiera, ya sea en una cena o en el salón de belleza. Me sorprendió su generosidad repentina, pero insistió, y por más veces que me negara, dijo que no había problema. Lo acepté, pero aún me sentía un poco incómoda usándolo. Tuve un buen almuerzo y disfruté de un poco de compras. Cuando regresé a casa, Shaun ya había terminado su rutina habitual y estaba jugando con mi esposo. Mi esposo parecía inusualmente energético. Incluso le metió a Shaun en la cama. Sentí que la paz había regresado a nuestro hogar, o eso pensaba yo. No tenía idea de que algo iba a suceder el día de la boda de Lucille. Unas semanas después, llegó el día de la boda. Llevé a mi esposo y a mi hijo al salón de bodas. Shaun estaba un poco nervioso porque era su primera boda. Mamá, ¿no es increíble una boda? Todo está brillando, dijo Shaun. Es cierto, sonreí. Así fue como mamá y papá tuvimos nuestra ceremonia. Wow, eso está genial. ¿Puedo hacer eso algún día? Claro, tendrás tu propio día especial con la persona adecuada, le dije. Comencé a pensar en quién se casaría mi hijo en el futuro. Después de la ceremonia, nos movimos al jardín donde las hermosas flores estaban floreciendo. Muchos de mis amigos de la universidad estaban allí, y mi esposo estaba conversando con ellos. Me senté en un banco cercano con mi hijo, comiendo algo, cuando Lucille llegó, vestida para su boda. Millie, gracias por venir hoy, dijo Lucille. Te ves tan hermosa, respondí. Tu vestido de novia es increíble. Realmente quería usar este vestido, dijo Lucille. Estaba fuera de mi presupuesto, pero le pedí a mi esposo que me lo comprara. Tu esposo es tan amable, le dije, y luego bromeé, eres muy egoísta. Nos reímos, como solíamos hacer cuando estábamos en la escuela. Fue entonces cuando mi hijo señaló a Lucille. Mamá, mira, es la doctora. ¿La doctora? Pregunté, confundida. ¿Qué quieres decir? Es la doctora. ¿Se curó papá? Preguntó mi hijo. Estaba desconcertada, y la gente a nuestro alrededor empezó a mirar curiosa. Le pregunté a mi hijo, Shaun, ¿de qué estás hablando? Ella es una amiga de mamá, no es doctora. No lo es, pero la vi el otro día. Estaba ayudando a papá en casa. Mi hijo sonrió inocentemente, y los invitados alrededor de nosotros escucharon en silencio. Lucille se puso pálida. Luego mi esposo se acercó. ¿Qué pasa?, preguntó, y Lucille comenzó a hablar, tratando de cambiar de tema. Shaun, ¿ya comiste el postre? Está delicioso, dijo, pero mi hijo no había terminado. Doctora, ¿ya está mejor papá?, volvió a preguntar. Lucille parecía confundida. ¿De qué hablas? No soy doctora. Pero mi hijo dijo, no, te quitaste la ropa y dormiste con él en casa. En ese momento, los invitados empezaron a susurrar, molestos por lo que mi hijo había dicho.
Miré a mi esposo y él se dio la vuelta. En ese momento, supe que algo estaba terriblemente mal. Mis emociones se congelaron al darme cuenta de lo que había estado pasando. Mi esposo había aprovechado a mi amiga de la universidad, y yo no tenía idea. Me sentí traicionada y furiosa. Lucille, ¿qué está pasando?, le pregunté en voz baja, y Lucille se puso aún más pálida. No sé qué quiere decir Shaun, dijo, nerviosa. ¿De qué está hablando? Si le creemos a Shaun, dormiste con mi esposo en nuestra casa, sin ropa, ¿es cierto?, le pregunté. Lucille tartamudeó. Bueno, no, eso no puede ser cierto. Shaun se suponía que debía estar dormido. Se suponía que Shaun debía estar dormido. ¿Eso significa que él estaba tomando una siesta?, le pregunté, y fue entonces cuando todo encajó. Lucille probablemente había venido a nuestra casa mientras yo estaba en la tienda, y mi esposo había planeado invitarla. Quería que yo estuviera fuera de casa el mayor tiempo posible, por lo que me dio $1000 para asegurarse de que me quedara afuera más tiempo. Estaba temblando de rabia cuando el novio se sonrojó y confrontó a Lucille. ¿Qué pasó con eso? ¿Tú y Francis?, preguntó. Es un malentendido. El niño está mintiendo, protestó Lucille. ¿Por qué mentiría un niño?, dijo el novio. Estás nerviosa. Eso lo dice todo. Yo ya había tenido suficiente. Cancelemos la ceremonia. Voy a obtener la verdad de ti y de Francis, le dije. No, por favor, gritó mi esposo, tratando de escapar. No es mi culpa. Lucille me invitó. No importa, le dije, tomando su brazo. Es lo que hiciste. Vas a contarme todo. No, por favor, perdóname, rogó, pero ya estaba más allá del perdón. Sé que me has engañado. Admite la verdad y pide perdón, le exigí. No es así, mintió. Deja de mentir. Se acabó, dije fríamente. Estaba furiosa y disgustada con él. Mi esposo se puso pálido, y la boda fue cancelada. Los invitados estaban en shock, y tanto mi esposo como Lucille fueron interrogados. Él confesó de inmediato, dándose cuenta de que ya no podía ocultarlo. Lucille intentó negarlo, pero cuando revisamos su teléfono, encontramos numerosas conversaciones entre ella y mi esposo. Su aventura había estado ocurriendo durante mucho tiempo, pero fue en el último año cuando se habían acercado más. Todo su tiempo extra y sus días festivos habían sido mentiras. Era para ver a Lucille. El novio también estaba furioso, y toda la escena fue un caos. Mi esposo y Lucille seguían pidiendo perdón, pero ya era demasiado tarde. Más tarde ese día, contraté a un abogado y pedí una pensión alimenticia tanto de mi esposo como de Lucille. También finalicé el divorcio y exigí que pagaran una suma global de pensión. Mi esposo también fue demandado por el novio, dejándolo en deuda. Los padres de Lucille estaban furiosos, y ella no pudo volver a casarse. Tuvo que regresar a vivir con ellos. Sentí que era una retribución kármica, un castigo que se merecían. Esperaba que reflexionaran sobre sus acciones. En cuanto a mí, me mudé a una nueva casa cerca de mi oficina y comencé a vivir con mi hijo. Al principio, Shaun estaba confundido sobre dónde había ido su padre, pero se ha ido ajustando. Todavía mantengo el divorcio en secreto para él, pero sé que tendré que contarle la verdad algún día. Hasta entonces, lo criaré con todo el amor que se merece. Si Shaun no hubiera señalado el cuidado médico de Lucille en la boda, nunca lo habría sabido. Estoy muy agradecida con él, y me aseguraré de que nunca se sienta triste o no amado.